nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad, del rescate de Europa, los WhatsApp de Pedro Sánchez y las conclusiones a las que va llegando el gobierno sobre el apagón. ¿Se acuerdan? Hubo un apagón en España, ¿cómo lo vamos a olvidar? Pero antes de nada, hay un incendio muy aparatoso que está afectando desde este mediodía una nave del polígono La Red en Alcalá de Guadaira. Vamos a interesarnos por cómo evoluciona ese incendio. Ha provocado una columna de humo descomunal que es visible desde prácticamente toda Sevilla. La empresa donde se ha originado el fuego se dedica a la distribución de productos químicos. Eso es lo que ha producido que el humo sea tan denso y que además se hayan provocado pues numerosas explosiones. Es lo que ha hecho más aparatoso este incendio y también más difícil de extinguir y más peligroso por las emanaciones que produce. Verán ustedes, si cuando vean las noticias en Antena 3, pues verán, por ejemplo, a mucha gente con las mascarillas en Alcalá de Guadaira. Volvemos a ver una población con mascarillas. Bueno, a las puertas de esa nave se encuentra un reportero de Onda Cero, que es Juanma Baños. ¿Qué tal, Juanma? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. La situación actual es que el fuego continúa activo, aunque se encuentra acotado y sin riesgo de que se pueda extender. Aquí continúan fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y bomberos en un polígono que está desalojado y donde no se puede acceder bajo ninguna circunstancia. El Ejecutivo andaluz ha mandado un mensaje de alerta a los ciudadanos de la zona para que tomen precauciones y el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, dice que el operativo de emergencia continuará activo hasta que se controle al completo el incendio. Vamos a mantener esa situación operativa hasta tanto en cuanto ya no solo controlemos el perímetro del incendio, sino podamos ir estabilizando y controlando el incendio. Extinguirlo, le garantizo que se tardará todavía. Es decir, que queda una noche muy larga y yo creo que todavía no hay que descartar días por delante para dar por extinguido el incendio. Controlarlo será lo prioritario y extinguirlo será, desde luego, algo mucho más tardío. La Junta de Andalucía destaca el trabajo de los efectivos para lograr solventar una situación que durante el mediodía fue tensa, llegando el humo incluso a cubrir parte de la zona este de Sevilla. Sí, les preguntaba antes si se acordaban del apagón, porque claro, es que el desfile de petardas, pájaras y amigos expertos en aeronáutica, pues puede que nos hayan hecho olvidar que el gobierno todavía no ha ofrecido una causa del apagón. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Es verdad, está la sucesión de escándalos que es normal que la memoria se vuelva quebradiza, pero conviene recordar que todavía nadie ha asumido la responsabilidad del apagón y que siguen demorando una explicación a los españoles, pero también a los portugueses. Claro, como les digo, está la acumulación de escándalos, pero esto es gravísimo. España se fue a negro, cero energético, y su gobierno hizo todo tipo de maniobras con tal de no reconocer la verdad. Ni siquiera lo reconoce a estas alturas, empezando por el montaje del ciberataque. El gobierno ha tardado 19 días en asumir y reconocer la conclusión a la que Red Eléctrica había llegado apenas unas horas después del apagón. Hoy les puedo trasladar una muy buena noticia. ¿Por qué es buena noticia? Que tras analizar y empezar ese nivel 1, que es el operador del sistema, y haber analizado todos los datos correspondientes, no se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque. Creo que es muy buena noticia. Insisto, no hay indicios respecto al operador del sistema que Red Eléctrica haya tenido un ciberataque. Así lo trasladaba la vicepresidenta Sara Agesen, la vicepresidenta de Transición Ecológica en el Congreso. Decía, es una buena noticia. Es buena, pero no es noticia. Lo que es noticia es que lo reconozca el gobierno, que ha mantenido artificialmente esta tesis, descartada el primer día, durante 19 días. 19 días después de que Red Eléctrica descartara el ciberataque, el gobierno todavía mantenía artificialmente la teoría, incluso mediante las más ridículas sobreactuaciones, como lo de movilizar al CNI, como lo de enviar a los anacletos a las empresas eléctricas, como si fueran criminales que les ocultan la información.
Bueno, como si fueran el fiscal general del Estado, que se dedican a borrar los datos para dificultar una investigación. No actúan así las empresas energéticas. Pero el gobierno quiso escenificar un tribunal en el que él era el juez y no aquel que tenía que ofrecer responsabilidades y explicaciones a los ciudadanos. Hoy, durante una interpelación en el Congreso, la vicepresidenta Sara Agesen ha descartado al fin el ciberataque y ha avanzado algo, muy poco, en la tesis. Sabemos que media hora antes hubo 2 oscilaciones. También hemos descartado hipótesis gracias a ese trabajo. Sabemos claramente, 1, que no fue problema de cobertura, 2, que no fue problema de reserva, 3, que no fue problema del tamaño de las redes. Y seguimos avanzando también identificando dónde fueron esas pérdidas de generación. Y ya sabemos que empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla. Y seguiremos trabajando desde el rigor. Bueno, pues por primera vez apunta que las pérdidas de generación empezaron en Granada, en Badajoz y en Sevilla. Ya están un poco más cerca. Están un poco más cerca de reconocer que la verdadera causa es la que señalan todos los expertos, que es la que hasta ahora han descartado, que la consigna se impuso a la técnica y guió una composición suicida del mix, que servía para presumir de una desmedida oferta de energía renovable al coste de hacer vulnerable el sistema. Querían demostrar que se podría nutrir el suministro eléctrico solo de renovables y que la nuclear era prescindible. Y presumían de ello en las redes. Hemos llegado al 70%, al 75%, al 80%. Y se cayó el sistema. Porque en algo tiene razón la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, que aún hoy, a día de hoy, sigue todavía en su puesto de extracción política, porque la nombra el gobierno. Por algo es exministra socialista. El sistema, en lo que tiene razón es que el sistema eléctrico español es robusto, es seguro y está evolucionado. Así que tanto mayor es la responsabilidad de quien consiguió tumbarlo o de quien lo hizo vulnerable para que terminase en cero energético. Y nadie ha asumido responsabilidades, nadie ha dimitido, nadie ha pedido siquiera disculpas, nadie ha explicado cómo se van a afrontar las indemnizaciones milmillonarias a los afectados españoles y portugueses, que por cierto, Portugal a día de hoy sigue sin conectarse a la red española, a pesar de que eso haría que fuera mucho más barata la factura eléctrica que pagan los portugueses, pero no lo hace, porque no se fía. Y otro, por cierto, ¿por qué ya no presume el gobierno del porcentaje de renovables en el mix energético? Se ha descartado que ese haya sido el motivo de la vulnerabilidad del sistema eléctrico español. ¿Por qué no presume? ¿Y por qué no saca pecho? Porque ha cambiado el mix energético. La oposición pide dimisiones porque nadie hasta el momento asume la responsabilidad y nadie parece que vaya a asumirla. Esto decía Guillermo Mariscal del Partido Popular. Que no es un ciberataque. Vaya, 14 días después de que lo dijera Red Eléctrica, bienvenida. Bienvenida, señora vicepresidenta. Luego nos cuenta que hay un comité de expertos dependientes de la vicepresidenta. Pero, de verdad, es que es una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo. Señora Agesen, no me río. Una tomadura de pelo. Usted no debería estar aquí. Debería haber dimitido, que es lo que yo hubiera hecho. Bueno, esto ocurrió en el Pleno del Congreso de los Diputados después de que se celebrara esta mañana una sesión de control en la que todo en el fondo ha girado en torno a los mensajes de Pedro Sánchez y su mano derecha, José Luis Ábalos. Sí, ha habido muchos chascarrillos acerca de los pájaros y de las pájaras y de los petardos y demás apelativos que Sánchez dedica a sus compañeros de gobierno y de partido. Pero lo importante no es eso, ya. Ni siquiera la concepción del poder y del gobierno que tiene Pedro Sánchez. Los WhatsApp entre Sánchez y su mano derecha, José Luis Ábalos, adquieren otro cariz cuando el asunto de la conversación es el rescate de Europa. Es lo que revelaba El Mundo. Que 5 días después de que Víctor de Aldama dijera que Javier Hidalgo, estaba tan harto de que se demorase el rescate, que iba a llamar a Begoña Gómez, Sánchez envía a su hombre de confianza un argumentario muy bien preparado que le había enviado un misterioso amigo con las líneas que debían guiar el rescate de la aerolínea. Parecía bastante implicado Pedro Sánchez, que le pedía a su ministro darle una vuelta a este asunto. Por cierto, no tenía una vicepresidenta económica, Pedro Sánchez, y tenía que hablar con el ministro de Transportes para trasladarle esto. Bueno, ante esto, la concepción del
del poder de Pedro Sánchez y su gestión de la discrepancia, lo que podríamos llamar el catálogo de pájaras y petardos, es una minucia. Usted no era el uno que pasaba por allí, era el uno que estaba al tanto de todo. Por eso lo sabía y lo tapó, porque participó, señor Sánchez. No lo cambia ni congresos que se convoquen de manera precipitada para callar el run de un liderazgo averiado como es el suyo, señor Feijóo. Mire, usted comparó el Congreso del Partido Popular con el cónclave vaticano. Ándese con ojo, señor Feijóo, porque uno entra papa y sale cardenal. Bueno, Pedro Sánchez quería hablar del Congreso Nacional del Partido Popular, pero ese no era el tema. Lo relevante es que Pedro Sánchez no ha querido ni siquiera defenderse de la grave acusación de haber interferido, más que intervenido, en el rescate de la aerolínea Air Europa. Miren ustedes la conversación, ¿no?, que hoy divulga El Mundo. Creo que merece la pena que le demos una vuelta, le escribió Sánchez a Ábalos, ante lo cual el entonces ministro de Transportes le replicó: las inquietudes son ciertas. Si quieres, antes de la reunión con Iberia, de mañana, te cuento cómo lo estamos enfocando, tanto el caso de Air Europa como IAG. Vale, a mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. En todo caso, es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla. Esto subrayó el líder del Ejecutivo Socialista. Este es el capitalismo de amiguetes llevado al paroxismo, pero con un agravante, que efectivamente Begoña Gómez mantenía un contacto con Javier Hidalgo y que este patrocinó su artificial carrera académica, que había mucho interés en la carrera académica de Begoña Gómez y en su máster y en construirle una cátedra de manera puramente artificial. 5 días antes de estos mensajes que les acabo de leer, de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, Víctor de Aldama había dicho que Hidalgo llamaría a Begoña Gómez para desatascar el rescate. Y este es otro agravante. Víctor de Aldama es el presunto muñidor de la organización criminal que supuestamente se había ganado el favor de Ábalos y había alcanzado el núcleo de poder socialista. Y Víctor de Aldama era asesor a sueldo de Air Europa. Trabajaba para conseguir ese rescate y ofrecía información a tiempo real de los avances de la operación. Información privilegiada a tiempo real, hasta el punto de que de manera simultánea de que se acordaran esas citas que mantenía el gobierno y a las que se referían Ábalos y Sánchez, el rescate de la compañía, Víctor de Aldama contactó de inmediato con la familia Hidalgo para comunicarle que la operación había salido adelante y que era un hecho. Váyase, convoque elecciones, algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Siga echando de menos al señor Ábalos, nadie le echará de menos a usted. Muchas gracias. Porque por muchas piezas que cambien en este Congreso del Partido Popular, no van a cambiar la pieza que no funciona, la pieza averiada que es usted, señor Feijóo. Bueno, Sánchez ha eludido el debate hoy en el Congreso y ha preferido hacer una colección de invectivas sobre el Congreso Nacional del Partido Popular. Y Feijóo, ya lo han escuchado, pues ha rescatado el váyase, señor Sánchez, y le ha pedido elecciones. Hay algo bastante sospechoso, por cierto, en que Sánchez repita una y otra vez lo de cuando lleguen las elecciones en 2027. Una y otra vez. Cuanto más débil se encuentra, más señala el horizonte lejano de 2017, que casi más parece un deseo que una realidad. Le hace a uno dudar, ¿eh? Miren que si algo está fuera de duda es la capacidad de resistencia de Pedro Sánchez, pero tanta insistencia permite dudar de la resistencia. Bueno, creo que se han apresurado bastante en el argumentario. Los portavoces oficiales y los voceros oficialistas, ese coro tan bien acompasado que nuestro Berta ha bautizado como el equipo de opinión sincronizada, es que dijeron que estos mensajes a los que nos hemos referido era un delito la filtración de esta información, porque insinuaban que había sido la UCO quien lo filtró. Pero la UCO se ha apresurado a negarlo y ha aportado además las pruebas, porque no se incautó de información posterior a 2021 en sus registros del domicilio de Koldo, del asesor de José Luis Ábalos. De manera que los mensajes que El Mundo está divulgando no son de la UCO, son de una fecha posterior. Pero es que además José Luis Ábalos ha reconocido que no tiene ningún reparo en compartirlos. Y este sí es un problema. Porque si Ábalos los comparte, ¿qué pasa? No pasa nada. Es información que Ábalos aporta y que a él compete. Se lo ha contado un periodista de La Sexta, Alfonso Pérez Medina. Eso no quiere decir que Ábalos sea la fuente del Mundo. El Mundo jamás va a revelar cuál es la fuente a la que acudieron sus periodistas para obtener esta información. Pero sí permite descartar el lawfare
al que se agarraron los oficialistas como clavo ardiendo para desviar la atención, para hablar siempre del quién y nunca, jamás del qué. Y sobre todo, imprime una presión y una ansiedad insoportable para el gobierno porque ve que el hombre más importante de la vida política de Pedro Sánchez, custodio de los 1001 secretos, está fuera de control y está dispuesto a compartir lo que sea necesario para curarse la soledad y el abandono. Y algo aún más grave o más preocupante para ellos, que esa voluntad, que no se sabe qué es lo que el gobierno puede hacer por él para mejorar su delicado futuro procesal. En Onda